Jesús. Pero muchos están preparándose para ese día. Mi pregunta es, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Una pregunta que considero que tú debes entender muy bien. ¿Cuál es el significado de la Navidad? O mejor dicho, que no es la Navidad. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente no llegamos a comprender la motivación de Dios, habiendo conciliado al mundo y derramar salvación para todos ellos, y dándole una vida nueva, una posición nueva, escribiendo su nombre en el libro de la vida y sobre todo anticipar nuestra llegada al cielo, entonces tú y yo, y mucha gente que en estos días va a celebrar la Navidad, no ha entendido verdaderamente la razón principal que tú y yo tenemos que celebrar. Por eso es por ello que quiero en esta mañana que puedas comprender cuál es la verdadera Navidad o cuál es la verdadera razón de la Navidad. Aunque muchos verdaderamente lo van a llegar a entender por el sistema en que viven, por la forma como piensan, por la forma como determinan, conforme el mundo lo celebra, va a ser el significado de la Navidad. Para muchos Navidad es comerse un pollo, un pavo, un chancho, tener una mesa bien servida, comprarle regalos a sus hijos. Para muchos eso es Navidad. Y para muchos no tener una Navidad es cuando hay ausencia de todo eso. Pero permíteme decirte, amado hermano, que equivocado estás. Navidad no es si tienes o no tienes un panetón en casa, o si tienes un pavo o un pollo en casa que compartir. La Navidad verdaderamente podríamos recitarlo o explicarla en una oración tan simple, y considero que es la celebración donde todo el mundo, según su entendimiento, va a determinar en un concepto de qué es la Navidad por lo que hace, pero tú y yo vamos a tener que simplificar esto en algo tan simple, en algo que de repente muchos de nosotros no lo hemos llegado a comprender, pero Dios me permite hablarte de esta mañana de lo que significa una verdadera Navidad. La Navidad es el lugar donde Dios verdaderamente ha preparado, escucha lo que te voy a decir, ha preparado un tiempo para reconciliar al mundo siendo pecador, apartado de su gracia, a través de Jesucristo, expiando tu pecado y mi pecado en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para llevarnos al cielo. Eso es la Navidad. Pero ¿cómo puedo yo llevarte a obtener una profundidad respecto a qué es la Navidad? Aunque muchos desearían leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para tan solo hablar de los sucesos de que se hizo, pero no de la razón y los principios por los que tú tengas que celebrar la Navidad. Y para que nosotros podamos entender la Navidad, tenemos que ir a mirar algo muy importante. Tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Por eso miremos aquí en el libro de 2 de Corintios, por favor. Vamos todos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Todos aquí. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21.
Aquí vamos a nosotros a encontrar lo que significa la verdadera Navidad. Porque lo que habla Mateo, lo que habla Lucas, lo que habla Marcos y Juan, son sucesos, recuerda eso. Pero la esencia de la Navidad empieza aquí. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y de modo, y todo esto proviene de quién? De Dios. De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es él? Dios. Si yo preguntara en esta mañana qué es la Navidad, ¿qué me dirías? En unas simples palabras podemos decir que la Navidad es la celebración del momento histórico cuando el Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo, amado Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su sustitución en la cruz. En otras palabras, esto es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? Aunque muchos celebran la Navidad como el mundo lo celebra. ¿Cómo lo celebra el mundo? Fiesta, licor, panetón, pavo, chancho. Pero no celebra la verdadera Navidad bíblica. Eso es bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque la Navidad bíblica habla respecto a las cosas que el Hijo de Dios, encarnado en un bebé, vino a hacer la obra redentora entre hombre y Dios. La Navidad consiste en que tú entiendas que ese bebé que estaba en ese pesebre, ese bebé que fueron visitados por los pastores y posteriormente por los magos, estamos hablando del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, encarnado en un bebé y reconciliando al mundo pecador con un Dios grande y poderoso. Estamos hablando de que alguien tomó tu lugar y tú vas a tomar el lugar de él. Y que por causa de él ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es la Navidad? Podemos decir nosotros entonces. ¿De qué se trata la Navidad? Si no llegamos a comprender el concepto fundamental de la Navidad que la Escritura nos enseña en este pasaje del segundo libro de Corintios, nosotros habremos perdido la esencia, el mensaje verdadero de la razón por la que Dios, el Padre, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo encarnado en un bebé, nacido de una virgen y muerto en una cruz, por los pecados tuyos y míos, y a través de ello reconciliarnos con el Padre, aceptarnos como Hijo y
llevarnos al cielo. Si no logramos entender la razón de esta fiesta, entonces simplemente hemos perdido la esencia, repito, del cristianismo en tu vida. Habrás perdido la razón por la cual Jesús murió en la cruz y habrás caído a una vida del mundo, como el mundo lo ve, como el mundo lo siente, como el mundo lo palpa. Habrás caído a ese sistema. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Filipenses capítulo 2, verso 5, la Escritura comienza a hablarnos para poder comprender un poquito más de esto. Ve conmigo, Filipenses 2:5. ¿Qué dice la palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Haya en vosotros también este sentir. ¿Cuál es este sentir? El sentir que todos tienen en estos días. Todos tienen un bebé en un pesebre. ¿Sí o no? Los supermercados, las tiendas, los hogares han hecho su nacimiento. ¿Cuál es ese sentir que la Escritura nos habla a través de Filipenses? ¿Quién es ese bebé? Pregunto yo en esta hora. Es el Señor. Lo cual dice toda lengua, todas las naciones te alabarán. ¿Quién es ese bebé? Jesucristo. Es Jesucristo encarnado. Amén. Él vino a hacerse hombre. En ese bebé encontramos la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación para el hombre delante de Dios. Si vas a celebrar la Navidad, recuerda, cuando veas a ese nacimiento, recuerda no como el mundo lo ve, sino recuerda lo que es ese bebé para reconciliar el Padre a través de su Hijo al mundo, a ti y a mí para todos. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú llegas a comprender esta verdad, lo que verdaderamente significa que Dios envió a Jesucristo siendo bebé, a quien aún siendo Dios mismo nació en el mundo, escucha esto, y creció como hombre para que pudiéramos convertirnos tú y yo en ¿qué? En hijos de Dios. Amén. Wow. No que Él se convirtiera en hijo de Dios. No. Él es hijo de Dios. Recuerda eso. Él ya lo era. Aunque estaba en un cuerpo tan pequeño, Él era hijo de Dios. Amén. Siempre fue Dios y vino al mundo por una razón muy específica. Y la razón fue que todos nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios. Esa es la razón por la que ese bebé vino a este mundo. Es la razón por que el Hijo de Dios Todopoderoso vino a este mundo. Y eso tiene que ver con qué? Ese niño en ese pesebre, Dios estaba reconciliando al mundo a través de su Hijo. ¿Por qué decimos reconciliando al mundo? Porque la condición como el hombre estaba delante de Dios era, como dice la palabra en el libro de Romanos 6:23, y la paga del pecado es muerte. Eso era la condición del hombre sin Dios.
Porque el hombre sin Dios no tiene esperanza. Y si nosotros no comenzamos a mirar la razón por la cual Dios mismo, habiendo Él mismo proveído su propia vida en propiciación por el rescate de tu vida y de mi vida, tú ni yo lograríamos ser salvos. Tú nunca hubieras logrado ser llamado hijo de Dios, menos ser escrito tu libro de libro de la vida. Tampoco hubieras podido ir al cielo. Pero eso fue posible cuando Jesucristo vino a este mundo como hombre y lo vino a través de una virgen y fue concebido a través de una virgen, nacido como bebé, crecido como hombre, y su vida de él fue redimirnos de todo pecado y toda condenación que había sobre la razón. Así que cuando tú tengas que mirar a ese pesebre recalco, tienes que recordar no solo un simple niño echado en un pesebre, sino que tienes que reconciliar que lo que estás viendo es nada más y nada menos que el deseo profundo de Dios porque tú seas llamado hijo de Dios y tengas parte y herencia en los cielos. Amén. Bueno, creo que no se dejamos con esta palabra. Podemos hablar, como dice la Escritura, con dos palabras tan importantes que definió el libro de 2 de Corintios 5:17. Y la primera es cuando nos dice la Escritura, verso 19, que Dios estaba en quién, dice la Escritura. 2 de Corintios 5:19. Todos veamos por favor este pasaje. Si queremos entender la Navidad, tenemos que ir a la Navidad bíblica. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la Escritura. Que Dios estaba, ¿en dónde? En Cristo. En ese Cristo. Ustedes amados, el Hijo de María. Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en qué dice la Escritura, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación, iglesia? Es traer a la unidad y dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Esto, dándome un ejemplo claro, podemos verlo verdaderamente de una forma muy clara. Que el hombre deje el enojo, la ira que tiene con su hermano y que vaya y le diga, mira, conciliemos, conversemos y arreglemos nuestra situación. Y que después de ello comiencen a caminar en paz, en tranquilidad y en gozo. Eso es reconciliación. Y lo que estamos mirando aquí es que Jesús estaba reconciliando, dice la palabra, al mundo para con Dios el Padre. ¿A través de qué? A través de su vida. Lo estaba haciendo a través de qué? De su único hijo unigénito. El Padre está llevando a una reconciliación que fue establecida a través de qué? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso lo hizo posible para que el hombre tuviera ¿qué? Una nueva posición con Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6 de Romanos, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué dice la Escritura? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a
su tiempo murió por los impíos. Puse a pensar un momento, aunque he escuchado mucho por ahí decir que verdaderamente son cristianos porque han logrado pasar años en la iglesia. Pero te puedo decir que no es los años que tengas en la iglesia que te hará un hijo de Dios. Y otros pueden decir que son cristianos porque hacen obras buenas. Otros pensarán que no lo son porque nunca caminaron conforme su palabra. Pero te puedo decir algo: tú no eres un cristiano por lo que haces. Tú no eres un cristiano por los años que tengas dentro de la iglesia. Tú eres un cristiano por lo que Jesús hizo por ti. Amén. ¿Recuerda eso? Tú eres cristiano por lo que Jesús hizo por ti. Porque la palabra dice que aún, dice la Escritura, que Jesucristo cuando vino al mundo, aún cuando nosotros éramos débiles, si se tratara de pensar que verdaderamente puedes tú ser salvo por tus acciones, desecharíamos el propósito de Dios vivo, encarnado en un bebé, muriendo en una cruz, derramando su sangre, reconciliando al hombre y llevándolo al cielo. Descartaríamos ese punto fundamental de la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Y pensaríamos que ser cristiano consiste en que yo tenga años en la iglesia o que haga cosas buenas. Pero nunca se basó el ser cristiano en lo que yo haga, sino en cuanto yo entiendo quién es Cristo en mi vida y viva bajo sus mandamientos y viva bajo sus leyes. Eso me lleva a que yo reconozca que ese bebé que está en ese pesebre es Dios mismo reconciliando al mundo, entregando su vida por el pecador, por el impío, aun siendo débil e imperfecto. Él murió en la cruz para que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. ¿Amén? Eso significa verdaderamente porque soy un cristiano, no porque vengo a la iglesia. Repito, es aquí donde tú vas a comenzar a entender de una forma mucho más clara verdaderamente lo que Dios ha alcanzado a hacer de nosotros a través de este bebé, a través de este niño nacido en un pesebre. Es a través de ello es que vamos a lograr entender la reconciliación que Dios le ha hecho al hombre delante de Dios Todopoderoso. Amén. Así que cuando tú mires al pesebre, no mires algo más. Si no recuerdas, fue ese niño que trajo los diseños, trajo la reconciliación entre el hombre y Dios. Y aunque muchos lo pongan en sus pesebres, algunos nunca logran entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Amén. Y pensarán que el pesebre más grande es el más devoto, o el que tenga más luces es el más hermoso. Y pensarán que eso es ser un cristiano, o el árbol más hermoso. No tengan. No has entendido todavía lo que verdaderamente significa que es una verdadera Navidad. Porque solo a través de esa reconciliación podemos nosotros lograr entender que por ese espíritu de perdón
Sí. Fue por el Espíritu de perdón que logramos nosotros llegar a los pies de Cristo. Y es a través de ello que hizo posible que tuviéramos una nueva posición en Cristo. Antes dice la palabra, alejados de la gracia de Dios, porque éramos pecadores, hijos del pecado, hijos del diablo. Cristo por su sangre nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz. Amén, gloria a Dios. Wow, qué poderoso. Gloria a Dios. Eso nos llevó a que nosotros podamos entender algo muy importante. Que ya no somos enemigos de Dios, como dice Gálatas 4:6. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya no llegamos a ser enemigos de Dios, ni tampoco llegamos a ser débiles, sino ahora dice que Él nos hizo mediante el nacimiento de su Hijo Jesucristo y encarnado a través de un niño y muriendo en una cruz y viviendo su sangre dentro de ella, nosotros logramos ahora a ser salvos, porque Él pagó el precio por nuestras vidas. Dice la palabra, no fue con oro ni con plata, sino fue a través de ¿qué? De la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Fue a través de su sangre. Y fue la única forma de hacer posible que tú y yo seamos salvos. Porque Él fue el que hizo todo. Él lo pagó todo. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cuándo se entiende eso? Amén. Él se hizo pecado por nosotros, aún sin haber cometido pecado. Amén, Señor. Esto es algo muy claro y específico, y respecto a ello tenemos que decir algo muy importante. Si la Virgen no hubiera traído un bebé, nunca hubiera venido una reconciliación. No era cualquier bebé, no era cualquier mujer. Escúchame, porque si se tratara de cualquier bebé, nunca tú ni yo hubiéramos logrado ser sanos. O si se tratara de cualquier niño, nunca tú y yo hubiera sido sanos. Miremos nosotros de una forma mucho más clara y vamos a encontrar algo muy importante. La relación que hay entre el bebé y el propósito con la cual el Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso lo envió a este mundo. Y aunque la Escritura nos habla a través de dos palabras muy importantes que encontramos por el significado de lo que es la Navidad, nosotros vamos a llegar a comprender cómo funciona en verdad la obra del Padre a través del Hijo por amor al ser humano. La Biblia dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios a quién, Al mundo, y ha dado a quién, a su Hijo, unigénito Hijo. ¿Para qué? para que sea Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo el mundo puede ser salvo, solo creyendo. Todo el mundo puede salvarse, solo creyendo. Oh, pastor, diríamos, qué fácil es esto, ¿eh? Yo lo puedo salvar creyendo. La Biblia lo dice. Pero permíteme decirte una cosa. Aunque el propósito del Padre es que todos seamos salvos, pero no todos recibimos la palabra de Dios para vivir por ella. No todos creemos en la Escritura y no todos vivimos como ella nos demanda. Por eso es que el mundo, todos no pueden ser salvos.
no porque Dios no quiera, sino porque el hombre no quiere la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Por eso el hombre vive como quiere, como piensa, conforme el sistema del mundo se vive, apartado de Dios, apartado de su palabra, y olvidando la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque si se tratara solo de confesar, según Romanos 19:10, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que si yo confieso con mis labios y creo con mi corazón, yo ya soy salvo, el mundo fuera sabio. Pero no se trata solo de confesar, sino el de vivir conforme a su palabra. Si yo vivo conforme a su palabra, yo puedo reconocer que yo soy un hijo de Dios, que yo soy salvo. Si a mí me redarguye el espíritu en pecado, si a mí me redarguye la mala conciencia, entonces soy un hijo de Dios. Pero si no me redarguye nada, no eres hijo de Dios. Lamentablemente, Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Pero no todo el mundo quiere su palabra. Esto es lo que nos lleva a entender lo que Jesús nos dice por su palabra cuando Él habla en San Juan 14. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesucristo dijo, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Él no iba a traer otra, no, Él es la verdad. Y Él es la vida. Si quieres verdaderamente ser un hijo de Dios, tienes que comprender que ese bebé es el camino, la verdad y la vida. Y si no vives como Él, si no vives en obediencia como Él vivió, si no vives una vida de santidad como Él vivió, tú no podrás ser reconocido como un hijo de Dios. Lamentablemente hoy tenemos que comenzar a definir lo que es de lo que no es. ¿Por qué? Porque hoy estamos creyendo que todos somos hijos de Dios porque vamos a una iglesia. Porque si se tratara de eso, los católicos también serían hijos de Dios. Pero sabemos tú y yo bien que dice Jesús de esto. ¿Y qué dice Apocalipsis de ello? No es necesario nombrarlo, pero considero que esto es cierto. Que lo que Dios nos está enseñando es que nosotros tengamos que volver a poner la mirada en la cruz. Por eso que al comienzo les decía, no entenderemos la Navidad leyendo ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, sino solamente a través de ¿qué? A través de la vida de ese bebé. Porque ese bebé tiene todo diseño, todo principio, todo propósito eterno para contigo y conmigo. Lo que habla Mateo, Juan, son sucesos, todo lo que hizo. Pero en la persona de Jesús, en la persona del bebé, está todo el diseño de la reconciliación entre Dios y su creación. Es importante que nosotros entendamos esto si queremos entender la Navidad. Mira el espectáculo. La Navidad no se trata del pavo ni del panetón, sino se trata de lo que es la vida del niño en el pesebre. Se trata del niño del pesebre. Por eso Dios nos llama a que todos vayamos a un arrepentimiento.
Dios quiere que haya en nuestra vida un cambio absoluto. Hay un cambio, una renovación, un arrepentimiento. Que dejemos lo viejo para entrar a lo nuevo. Él quiere que verdaderamente nosotros comprendamos la gran misericordia de Dios por el hombre. Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque cuando hablamos del niño, de la persona de Jesús, Isaías define diciendo esta verdad. Ahí el Cordero, dijo Juan también en los Evangelios, ahí Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de Jesús, hablando del propósito de su existencia de Él en la tierra, de su encarnación de Él en la tierra como hombre, en la razón de vivir y morir en este mundo. Efesios lo dice de una forma muy importante. Efesios capítulo 1, veamos por favor. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la Escritura: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la Escritura que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que pensar en la Navidad consiste en qué? No en todo lo que ve la gente, sino es más allá de lo que tú no ves. A veces cuando nosotros no encontramos el concepto de la Navidad, pensamos que Navidad solo es comer y punto. Sí, porque muchos esperan solo Navidad para comer y se sienten tan felices porque tienen un paletón en su mesa y un pato en su mesa. Y se han olvidado la razón esencial de la Navidad. Es reconciliar. Es ir, buscar a la hermana y decirle, aquellos que han estado peleados por meses y la hermana, perdóname, hoy quiero invitarte a mi mesa y quiero que Jesús sea el centro de nuestra reunión. Hoy quiero ir a la casa de aquel que de repente muchas veces nunca lo toleré, ir y decirle, ¿sabes qué, amigo, vecino, toma, Dios te bendiga, dejarle el panetón en su casa y mostrar esa reconciliación que Dios ha puesto en ti y en mí para que el mundo tenga una esperanza. Porque cuando Dios envió a Jesús, a Cristo, a través de ese bebé, lo envió para reconciliar al mundo con el Padre. Y aún dice, hablando de esto, en el libro de Corintios, en 1 Corintios 5, 17, 18 y 19, nos dice que aún como que Dios rogando a través de nosotros por el mundo. Eso significa que si nosotros no entendemos la razón de ese niño, de ese pesebre, de saber que Dios te reconcilió a ti y a mí para con el Padre, y que aún Dios está intercediendo a través de ti y de mí para reconciliar aún con aquellos que todavía no conocen la palabra. Eso significa que Dios nos ha confiado la reconciliación a través del evangelismo, a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, a través de la visitación, a través de las misiones. Nos ha confiado el ir y hablarle a los que no conocen a Cristo, hablarle de ese Dios tan grande y poderoso que vino a llegar a estar en un pesebre y morir en una cruz para que tú y yo estemos con Él en los cielos. Si nosotros no lográramos entender esta verdad y no nos ponemos en la posición de predicar la palabra, evangelizar, el mundo no tendrá esperanza. Tu familia no tendrá esperanza. Tus hijos no tendrán esperanza. Porque Dios nos ha confiado eso a ti y a mí.
lo hizo primero a través de Jesús y nos dijo: yo te reconcilié con el Padre. Ahora tienes que ir tú y reconciliar a ese mundo con su Creador. Dios nos ha confiado la reconciliación, el ministerio de la reconciliación a través del evangelismo, a través de la predicación, a través de la enseñanza, iglesia. Tenemos una misión, como Jesús lo tuvo en este mundo. Tú también tienes una misión en este mundo. Mira el que está a tu lado. Tienes que predicar el evangelio de la reconciliación. Tienes que predicar el evangelio de la reconciliación. Por eso miramos la palabra en Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué hizo Dios cuando reconcilió al hombre con su Creador? ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra: lo selló. Selló con las arras del Espíritu, los cuales es vuestra promesa. ¿Sabe que los que son verdaderamente hijos de Dios tienen un sello muy particular en su vida? Es el sello del Espíritu de Dios, del amor, de la misericordia, del servicio, del dar, del amar y no odiar, sino perdonar. Si no hemos llegado a entender ese hermoso ministerio que nos ha dado el Espíritu Santo y es el sello de nuestra herencia para la posesión adquirida por Dios, si nosotros no conservamos eso, si nosotros no vivimos en su verdad, entonces porque nunca comprendimos quién fue el que nació en ese presente. De repente vas a tratar de consolarte haciendo el nacimiento más hermoso, el árbol más grande, el pavo más gordo, el panetón más rico, y nunca haber comprendido qué es lo que Dios quería para ti. El regalo más grande no es el pavo ni el panetón, es que Cristo viva en tu corazón y sea el Señor de tu vida y la de tus generaciones. Amén. Gloria a Dios. Ese es el regalo más hermoso que puedes tener cuando mires a través del pesebre a ese niño allí al costado, allí en medio de su madre y su padre. Eso es lo más bello y más hermoso que vas a tener que llegar a comprender de la razón de la verdadera Navidad. No podemos ser salvos por nosotros mismos. No. Nunca nadie ha sido salvo por sí mismo. Busca en la Biblia y a veces encuentras que alguien pudo ser salvo por sí mismo. No lo hay. No hay. No importa cuántos años tengas en la iglesia. Si no estás dispuesto a vivir conforme a la palabra, no te engañes a ti mismo creyendo que eres cristiano. Si no estás dispuesto a vivir como Cristo vivió, no te creas esa mentira que te crees ser cristiano. Pero solo serás cristiano si tienes el sello de la arras del Espíritu. Jesús lo dijo con su palabra. Si desconocemos la obra de Dios, olvidamos la esencia de la Navidad, el mensaje del Dios Todopoderoso a través del Hijo, me engaño yo mismo de creer que verdaderamente soy un cristiano. Porque un cristiano verdadero reconoce a Jesucristo como su Señor y amo y dueño de su vida. Amén. 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 El segundo punto que podría compartir del pasaje del 2 Corintios 5:7 es que por amor incondicional Él murió por nosotros. Amén.
fue por amor. Fue puro amor lo que lo llevó a morir en la cruz. Y será en su propio amor incondicional que tú tienes que aprender a vivir de aquí en adelante para revelar a Jesucristo como tu Señor. Si no es ese amor incondicional que te lleva a servir, si no es ese amor incondicional que te lleva a despojarte de lo que quieres para hacer feliz a otros, entonces no has entendido qué es el cristiano. Si no es amor lo que te lleva a perdonar a tu hermano, a tu hermana, si no es amor lo que te lleva a despojarte de lo que quieres para hacer feliz a otros, entonces no has entendido qué significa ser un cristiano. No has entendido ni siquiera qué significa la Navidad. Por eso es que uno es creer que Navidad es lo que el mundo vive: ropa, comida, paredón, borrachera, porque todo el mundo eso es Navidad. Porque el mundo no lo conoce a Dios, pero los que conocemos a Dios sabemos que la Navidad es más que eso. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Es más que eso. La Navidad es amar, la Navidad es perdonar y compartir, la Navidad es reconciliar a tu enemigo contigo, reconociendo que Jesús hizo eso por ti. Y si nosotros dejásemos eso a un lado, olvidaríamos lo más maravilloso que el niño hizo en este mundo, cuando llegó a ser hombre. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. ¿Qué significa eso? Él nos compró, iglesia. Que Él nos justificó. Él nos dijo que ya no éramos culpables. Él nos declaró santificados. Así es. Gloria a Dios. Si nosotros vivimos apartados solo para Él, y si aprendemos a andar dependiendo de Él, para eso nos llamó Él, ser parte de Él, ser llamados hijos de Dios. Para esto Él murió en la cruz, para que tú seas diferente, para que tú seas alguien como quien Dios rogando a través de ti para con el mundo. Por eso Jesús murió en la cruz, por eso vino de una virgen. Nunca olvidemos la esencia de la Navidad, no como el mundo lo ve, sino míralo conforme la palabra que Dios nos dice. Ve lo que dice 2 Corintios 5:19. Volvamos. 2 Corintios 5:19. ¿Qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué te ha comentado Dios a ti? La palabra de la reconciliación. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que ahora tienes el deber de ir y predicarle a esas personas que no conocen a Jesús. No solo con lo que la Dios nos dice, sino con tu vida, con tu testimonio. Porque tú has llegado a ser el quinto evangelio. Si no creen por Juan, Marcos, Lucas, Mateo, creerán por ti, por tu forma de vivir el cristianismo, por una vida dependiente en Dios, por una vida de santidad, por una vida de justicia, por una vida de ¿qué? De gracia y de amor. El mundo conocerá a Jesús por tu testimonio. Y cuando el mundo conozca a Dios, le alabará y le adorará y glorificará a Dios también contigo y conmigo. Amén. Por eso dice la palabra que Él nos ha llamado a que nos ha confiado ahora el ministerio de la reconciliación. Tú tienes un llamado, tienes un deber, iglesia. El llamado tuyo y el deber es predicar el evangelio. Predicar la reconciliación con el hombre perdido con su Dios. Jesús ya hizo su
yo hoy estamos aquí. Alguien nos tuvo que predicar, amén. Amén. Por eso estamos aquí, pero hay un mundo que necesita la palabra. Y estos días necesitas que tú abras tus labios y le digas que Jesucristo vino en un pesebre, no solo para que comas pavo y panetón, sino para qué, para que entiendas la razón del gran amor de Dios para con el hombre. Es que el hombre sea salvo y no se pierda. Pero Dios te dice, yo te doy ahora esa misión. Yo ahora te encomiendo ahora que vayas y prediques. Por eso que la palabra es tan clara, la palabra es tan poderosa, que muchas veces nosotros estamos entendiendo cosas contrarias a lo que significa en estos días. Nos afanamos tanto que olvidamos algo esencial y primordial. Sí, es la razón por la que te mató a su hijo. ¿Quién está orando? ¿Quién está leyendo la palabra? ¿Quién está practicando la misericordia? ¿Quién está viviendo en reconciliación? ¿Quién? Si solo hoy están pensando en uno solo, para él, por él y en él. ¿Quién está pensando en el prójimo? Recuerden esta palabra. Jesús dejó el cielo, vino a la tierra, para que tú que estás en la tierra te vayas al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es la razón por la que él vino a este mundo. Es el motivo por la cual fue a través de él que fue posible que todo lo que anhelas, todo lo que deseas, sea hecho en tu vida. Porque solo con Cristo hay esperanza. Amén. Amén. Y considero que hay un mundo que se está perdiendo porque no tiene esperanza. Pero Dios puso en ti una esperanza viva. Y es el Espíritu de su Hijo morando en tu corazón. Y esa misma esperanza debe ser impartida a una generación que no conoce a Dios. Nunca olvidemos que el amor de Dios abarca en todo y no tiene ni tiempo ni espacio, porque Él en todo tiempo ama. Y su amor fue tan grande por ti, por mi iglesia, que aún siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios. Y que si somos hoy lo que somos, es por su inmenso amor. Y todo lo que tienes es por su inmenso amor. Amén. Y si estás vivo, es por su inmensa misericordia. Entonces, ¿qué diríamos respecto a la Navidad? Yo diría esto en unas cortas palabras. Dios en su amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, la muerte por crucifixión, por lo cual lo hizo posible a través que el hombre pecador tuviera una relación personal con Él, mediante la fe en la muerte de su Hijo Jesucristo. Y fue aquí donde se desarrolla el mejor mensaje que el Padre pudo habernos dado a la raza humana, de fe y esperanza. Cuando Él dice, aunque estés muerto, pero si crees en mí, vivirás. Dios confía en ti y en mí. Que podemos hacer que un mundo vaya a la reconciliación con su Creador. Amén. Gloria a Dios. Dios ha depositado toda su confianza en la iglesia. Considero que ahora nos toca a nosotros demostrar verdaderamente
que somos hijos de Dios, amando a Dios, sirviéndonos, caminando en su palabra, viviendo en justificación, en santificación, en redención. Y eso es más que suficiente para ser feliz. Amén. Amén. Por eso en esta Navidad sé que es un momento histórico, porque nos vamos a recordar lo que Dios ha hecho. Pero considero que ese es el amor incondicional, que lo llevó a salir del cielo a Él, para venir vía la tierra. Por puro amor de absoluto. Y hoy lo estamos reconociendo, lo estamos recordando, no lo que Él hizo solamente, sino la razón por la que Él vino. En la esencia fundamental de su existencia, como Dios encarnado a través de un bebé. ¡Qué maravilloso! Y eso nos llena de gozo y de alegría, porque comprendemos hoy más que nunca que es la verdadera Navidad. No como el mundo lo ve, sino como Dios nos enseña por su palabra. Amén. 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 Ustedes, y vamos a orar por este mensaje. Y vamos a darle gracias a Dios, porque entender la Navidad es tan simple. Y es algo que está en ti, el regalarlo, con tus acciones hacia tu prójimo, con tu vida para con el mundo, con tu relación, con acciones de obediencia y fidelidad a la palabra para con Dios. Amén. Eso es la Navidad. Amén. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús.